El día de hoy tenemos la sesión de radio dentro del seminario El futuro de los medios de comunicación. Tenemos dos invitados muy importantes con amplísima trayectoria dentro del mundo de los medios de comunicación. Comenzaré presentando a Ignacio Soto, que está a mi izquierda. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias por estar con nosotros. Ignacio ha trabajado en la industria de medios de comunicación y tiene una amplísima trayectoria, como les mencionaba. Ha trabajado de director financiero, de control de gestión y estrategia en el Grupo Prisa. Ha trabajado en televisión de pago, en CNN Plus, en Canal 4 y Soge Cable. Actualmente Movistar Plus, pero antes Canal Plus. Además, ha sido el director general de la productora audiovisual Vértice 360. Ha sido el máximo responsable de la línea de ingresos publicitarios del Grupo Prisa, Chief Revenue Officer en Prisa Brand Solutions. Actualmente es el director general de la cadena SER y es el presidente de la Asociación Española de Radio Comercial. Gracias por estar con nosotros. A mi derecha, también con una amplia carrera en medios de comunicación, tengo a Jorge Haley. Ignacio es español, Jorge es argentino, ambos con experiencia internacional amplísima. En el caso de Jorge, yo destacaría su paso por Infobae. Infobae fue revolucionario en toda la región. Fue un medio que comenzó a hacer periodismo digital en toda la región de una manera global, muy disruptiva, muy innovadora, con corresponsales operando como si fuera una televisión, para que lo visualicen como si fuera CNN, con una capilaridad bastante interesante, pero con un modelo 100% digital. Después de eso, trabajó en el Grupo Prisa durante 5 años aquí en Madrid. Trabajó como el director de la cadena ser.com. Esto, además, ha sido el principal responsable de los medios informativos del Grupo RPP en Lima, Perú. El Grupo RPP es por buscar equivalentes como RCN o Caracol en Colombia. Aquí el equivalente sería Cadena SER. Entonces es un medio muy potente. RPP tiene una posición de liderazgo muy fuerte, gran influencia, etcétera, y el máximo responsable de todos sus medios informativos fue Jorge. No solamente de radio, a su cargo también estaban las televisiones informativas del grupo RPP, canales de noticias. Actualmente está trabajando en Bogotá, Colombia. Su primer mandato fue como Chief Digital Officer, el máximo responsable de aspectos digitales, transformación digital del grupo RCN, y actualmente es el director gerente de la cadena básica de RCN Radio. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar por, como hemos hecho en otras sesiones, por el inicio, aunque el inicio ya data de hace 15 años y nos comienza a parecer una cosa un poco lejana, pero los que estamos aquí lo hemos vivido y tenemos varias cicatrices, creo yo, debajo de estas camisas, porque fueron momentos muy duros. La crisis de Lehman Brothers coincidió con un momento de disrupción digital, más crisis financiera, recesión global, que fue terrible, y eso tuvo un impacto durísimo sobre la industria de medios de comunicación. El impacto fue tan duro que unos datos que no los vamos a proyectar ahora porque los hemos mencionado ya en las sesiones anteriores, pero recordándolos. Solamente a manera de ejemplo, esto es replicable en Estados Unidos o cualquier país de América Latina o Europa. Pero en el caso de España, por ejemplo, pasamos de tener una tarta, unos ingresos publicitarios totales para todo tipo de medios, digitales, analógicos, televisión, periódicos, radio, revistas, todo. Sumándolo todo, teníamos aquí un volumen de, dependiendo de las fuentes, fluctuaba entre 7.500 y 8.000 millones de euros. El 2013 estábamos en 5.000, en 4.700. Es decir, hubo una caída de casi 50%, 40 y tantos % de los ingresos publicitarios totales. A nadie le tengo que explicar lo duro y lo rápido que tuvo que ser el ajuste de toda la industria.
Y esto que trato de ejemplificar con España, con unos datos de España, era exactamente lo mismo en el Reino Unido, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, Canadá, América Latina. No se escapó nadie. Sin embargo, hubo medios que sufrieron más, otros menos. Ya entraremos en el caso de la radio, pero para poner un contexto, un telón de fondo, un contexto general, ¿cómo vivieron ustedes esos años? Y con la perspectiva que nos da el 15 años después, ¿no es cierto? ¿Qué lecciones sacarían al día de hoy? Luego entramos en el tema radio en concreto. Jorge, si te parece bien. Bueno, esa gran crisis, al menos en mi experiencia profesional en aquel momento, me toma aquí en España, trabajando precisamente para el Grupo Prisa y al frente de cadenaser.com. Y esto se lo quiero graficar a todos los asistentes. Cuando presento el proyecto de crecimiento y de evolución de cadenaser.com, no había estallado la crisis. Entonces, en ese momento estábamos presentando la idea de contratar más gente, de íbamos a traer nuevos perfiles, y de un día para el otro, ¡paf!, estalla todo y nos encontramos que caen violentamente los ingresos y todos los planes que teníamos de expansión se convirtieron en planes de reducción, porque, claro, la plata no daba, y esto le pasó a todo el mundo. Yo también quiero hacer hincapié en algo que casi nos genera una paradoja, y es que, así como estalló esa gran crisis económica que puso incluso, digamos, los pilares del capitalismo, los puso en seria discusión en aquel momento, en el año 2007, a nivel mundial y digital, se producen un año de los mayores lanzamientos tecnológicos de la historia de Internet. O sea, en el 2007 nació el iPhone. O sea, el smartphone que hoy tenemos todos fue presentado en el año 2007. En el año 2007 se terminó de decodificar el genoma humano al 100%. ¿Sí? Una inversión que había costado algo así, si mal no recuerdo, costó más de 3.000 millones de dólares. Quiero decirles que hoy hacerse un estudio de análisis de ADN cuesta 30 euros, para que se den una idea de cómo han cambiado las cosas. ¿Sí? Algo que costó 3.000 millones de codificar, hoy por 30 o 40 euros te hacen un estudio genético. Entonces, en ese año 2007 se produce un aumento también muy importante del procesamiento de datos, ¿sí?, a partir de las investigaciones que hacía la compañía Intel. Es decir, tenemos una paradoja, una gran crisis económica, pero simultáneamente un tremendo desarrollo, donde empieza además el desarrollo de la inteligencia artificial, arranca muy fuerte en el año 2007. O sea, el año 2007, si uno hace un raconto de las cosas que han pasado, tuvimos una enorme evolución de la tecnología, del mundo digital, pero paradójicamente una gran crisis económica. Entonces, eso nos genera esa dificultad que es, cuando en esos años, 2008, 2009, estábamos pensando en lanzar, por ejemplo, las aplicaciones para los teléfonos celulares, etcétera, en España crecía el desempleo, en el mundo crecía el desempleo, y los bancos se caían, la gente no podía pagar sus hipotecas, y esto se fue acentuando. O sea, uno se pone a pensar, ¿qué hubiera pasado si no hubiésemos pasado esa gran crisis económica con semejantes lanzamientos? Y en realidad todo eso que hoy estamos viendo a nivel tecnológico, de desarrollo del mundo digital, incluso esta misma universidad, ¿sí?, de ese gran desarrollo, definitivamente se ralentizó por la crisis económica. O sea, probablemente esto que estamos viendo ahora, digamos, estos grandes desarrollos tecnológicos, los hubiésemos visto antes, porque en realidad ya se había desarrollado, pero la crisis económica nos llevó a esa situación. Y eso, claro, nos llevó a todos sobre todo los medios de comunicación, a un tremendo problema, y luego entraremos obviamente en el mundo de la radio, pero fíjense también el otro detalle, que todos estos desarrollos promovieron justamente ya la instauración definitiva de los modelos digitales, ¿no? O sea, los periódicos es cuando empiezan realmente a hacer su gran cambio interno, periódicos como el diario El País y todas las marcas, Infobae mismo, de donde yo venía,
Claro, a partir del año 2008-2009, con esa también gran crisis económica, la gente deja de comprar periódicos tradicionales, o sea, abandonan muchos hábitos y empiezan a buscar medios alternativos. Y ahí es donde también justamente empieza la expansión, por ejemplo, regional de una marca como Infobae, que antes era una marca muy local, muy argentina, y a partir justamente del año, es más, en el año 2009 nace Infobae América, justamente como resultado de un medio que empieza y propone decirle al mundo, oye, voy a empezar a ofrecer información regional, ¿sí? Para ya empezar a competir con otras marcas. Y hay que recordar que también, muy relevante el comentario que haces, ¿no? De la explosión de players digitales e innovaciones tecnológicas, pero las redes sociales también emergen en esa época. 2007, claro. Google y Facebook aparecen también en ese Twitter. contexto, ¿no? Ignacio, ¿tú cómo lo viviste? ¿Cómo lo ves ahora con la perspectiva actual? Bueno, lo que decía Jorge es muy, muy significativo, ¿no? Son 15 años apenas, es un periodo relativamente corto, pero en ese periodo, tomando como perspectiva los ingresos, en el fondo, todos los medios, da igual que seamos radio, tele, digital, vivimos de la publicidad y por lo tanto, salvo los modelos de pago que se están empezando a implementar ahora en el mundo de la prensa, todos dependemos de la publicidad. Y la publicidad es un termómetro de la economía que va muy correlacionado con qué le pasa a la economía, ¿no? Y por lo tanto, en momentos de bonanza, probablemente la publicidad crece un poco más que lo que es el PIB, que es el indicador básico, y en momentos de declive acentúa muchísimo ese crecimiento, ¿no? Entonces, estos tsunamis que hubo económicos durante el periodo que estamos analizando impactaron de un modo brutal a la publicidad y por lo tanto al core del negocio de los medios en general, ¿no? Ha habido dos momentos básicos, ¿no? Que es el inicio y la continuación de la crisis que empezó en 2008 con el declive de Lehman Brothers, pero que se extendió, si recordáis, como hasta 2012, y por lo tanto ahí hubo un bajón del mercado publicitario en torno a un 20% en esos 5 años que nunca se ha vuelto a recuperar en España, ¿no? Y después de salir de eso, pues empezamos un periodo de recuperación, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, y en 2020, pues otra vez recordar la pandemia, ¿no? Que afectó a todos los negocios, pero desde luego a los medios de comunicación, y se volvió a producir un bajón de otro 20% en el mercado publicitario, ¿no? Por lo tanto, son dos hitos y dos momentos terribles para el mercado publicitario y para los medios, ¿no? Para la fuente económica de los medios, que es la publicidad, y que saliendo de la pandemia y empezando la recuperación, pues ahora tenemos la crisis de inflación, crisis energética, crisis de Ucrania, y que es otro momento de incertidumbre, ¿no? Entonces, como decía Jorge, en ese mundo donde tus ingresos tienen una fluctuabilidad gigantesca, ¿no? y una variación que te afecta y te impacta directamente, hemos vivido la mayor transformación que ha podido haber en los medios, ¿no? Y lo hemos ido acometiendo a la vez que tus ingresos iban deteriorando año a año, ¿no? Me hace gracia, como decía Jorge, todos esos hitos, ¿no? Que son importantísimos, que han transformado la manera, han transformado la sociedad y por lo tanto los medios son un reflejo de la sociedad y de cómo se consume los medios conforme va cambiando esa sociedad, ¿no? Y yo siempre digo que llevo unos 20 años, ¿no? Dirigiendo distintos medios de comunicación, he estado en tele, he estado en radio, he estado en digital, en todos. Y en el fondo yo no recuerdo un año donde no haya estado en transformación. O sea, no lo recuerdo. O sea, ya cuando hablo, tenemos que hacer la transformación digital, digo, bueno, pues si llevo 20 años haciéndola, ¿no? Y es verdad que es que ha cambiado mucho, ¿no? O sea, yo me acuerdo, y Jorge lo conoce muy bien también, pues al principio, bueno, pues salió Internet, ¿no? Y adaptamos todos nuestros productos a Internet. Pero cuando ya lo teníamos más o menos controlado y pensábamos que el modelo de negocio ya estaba estabilizado, de repente aparecen los móviles, los smartphones en 2006 y cambia totalmente el consumo. Ya no era la web, sino que era todo el consumo, va virando hacia los móviles. Cuando ya conseguíamos un poco posicionarnos, ¿no? y adaptar nuestros productos, nuestro consumo a los móviles, aparecen las redes sociales, que es una disrupción total del consumo de contenidos, ¿no?
y otra vez volvemos a adaptar nuestros contenidos, nuestra distribución a las redes sociales, ¿no? Y ahora recientemente, bueno, tanto la inteligencia artificial, que está afectando mucho, ¿no? Porque a través de los algoritmos cambia todo continuamente, todo el consumo, como ahora en el caso de la radio, y podcast y música, las plataformas de consumo de audio vuelven a revolucionar otra vez todo el ecosistema de medios, ¿no? Por lo tanto, ese modelo que digo de transformación continua, pues lo hemos sufrido, bueno, y disfrutado, ¿no? Porque también es bonito, es apasionante, durante los últimos 15 años de una manera muy intensa, ¿no? En pocas palabras, cuando nos habíamos aprendido todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Exacto, sí. En cualquier caso, Jorge, Ignacio está tocando un tema estructural muy importante. El trasfondo básico de todos los cambios se da, por un lado, lo que tú habías mencionado, aparecen por el lado de la oferta, nuevos players, se da innovación tecnológica, etcétera, etcétera. Pero por el lado de la demanda, lo que tenemos es un cambio demográfico. Es un cambio demográfico que van emergiendo nuevas generaciones, hablábamos de generaciones X, millennials, etcétera. Lo que está en el trasfondo es esto, gente que se comporta diferente, gente que piensa diferente, gente que tiene algunos otros valores diferentes que las generaciones anteriores y que consume diferente como decía Ignacio, ¿no es cierto? Entonces esos cambios de hábitos de consumo que se vienen produciendo junto con la demografía van impactando en los medios. Una radio generalista, por ejemplo, o un periódico generalista apunta, como su nombre lo dice, al público en general. Y el público en general en España, por ejemplo, tiene una edad media o promedio X, etcétera, etcétera, de clase socioeconómica Y o Z. En el momento en el cual se produce esa disrupción tecnológica con ese cambio demográfico que es imparable, esto es una locomotora a la cual hay que adaptarse más bien, ¿no? ¿Cómo se han ido adaptando en general los medios a todos estos grandes cambios? Yo creo que la invención del smartphone ha sido, por eso a veces uno no sabe si putear a Steve Jobs o agradecerle, ¿no? Porque el surgimiento del smartphone definitivamente cambió todo, porque lo primero que hizo el smartphone fue abaratar tremendamente el costo de acceso a la conectividad de la ciudadanía. Porque recordemos, no hace falta irse muy atrás, comprarse una computadora, ¿sí? Hace 20 años no era algo, digamos, de un acceso masivo. Claro, los precios iban bajando, la gente iba accediendo, ¿no? Cada persona que compraba una computadora, a mí me gusta ponerlo en esta cosa, cuando la gente se compró una computadora, y hablemos del año más o menos del 95 en adelante, hasta el surgimiento del smartphone, cada persona que se compraba una computadora y se sumaba a internet, era un suscriptor que perdía un periódico. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque la gente empezó a mirar noticias a través de portales de información. Entonces cancelaba su suscripción del periódico. Con el surgimiento del smartphone, ahí ya sí nos pegó a la radio, a la televisión, ahí no se salvó nadie. O sea, con el smartphone, o sea, los diarios recibieron otra trompada. Cuando se estaban empezando a acomodar, y yo me acuerdo perfectamente, cuando el diario El País decide salir en abierto y gratuito, en aquel momento, para salir a competir con el Mundo.es, que en aquel momento era, digamos, el líder, porque el País estaba cerrado inicialmente. Claro, el País sale con una gran idea de decir, oiga, voy a salir a competir como marca global, y cae la crisis de Lehman Brothers. Entonces, claro, eso cambia todo. Y hoy, yo lo que siento, y un poco respondiendo a lo que decías, claro, el surgimiento del smartphone cambió la manera en la que todos consumimos, ¿no? O sea, lo vivimos la mayoría de los que estamos aquí presentes, estamos permanentemente con una pantalla que consultamos, dicen algunos que hasta 300 veces por día, ¿no? Hay personas que no pueden pasar más de 1 minuto y medio sin consultar la pantalla, como decía un humorista norteamericano, Jerry Seinfeld, que contaba el ejemplo en un momento que el celular, el smartphone nos trajo una nueva enfermedad que se llama el síndrome de ojos caídos, ¿no? Y es que estamos ahora hablando y de repente estamos ahí, entonces uno se empieza a aburrir, ¿no? ¿Qué hace? Empieza a mirar para abajo para mirar la pantallita del teléfono celular. O sea, esto nos ha generado hoy una nueva adicción.
Y esta nueva dicción es lo que nos exige a quienes estamos en medios de comunicación en que tenemos que cambiar, y esto le pega mucho a la radio porque es algo que miro mucho, tenemos que cambiar el cómo estamos generando permanentemente que la gente tenga interés en esa economía de la atención por volver a conectarse con nosotros. Hace muchos años, George Hills, que fue el director del Servicio Internacional de la BBC de Londres, escribió en un libro que el tiempo de atención de una persona en la radio era de aproximadamente 8 minutos. Hace 2 semanas leí un informe que hoy dice que nuestra capacidad de atención es de 9 segundos. Fíjense lo que se ha reducido, de 8 minutos a que solo podemos estar atentos 9 segundos como consecuencia de este formato de consumo, que es una pantalla en la que estamos consultando WhatsApp, mirando noticias, mirando redes sociales, comunicándonos con otras personas. Bueno, en medio de todo eso, el mundo de la radio, el mundo de los periódicos, el mundo de la televisión, tiene que captar la atención de la gente ante infinidad de estímulos, ¿no? Una manera de aproximarnos a esta nueva realidad es también a través del concepto de la convergencia. Es decir, antes, Ignacio, la televisión de pago se orientaba directamente a sus usuarios, tenías una cajita que se conectaba con el satélite y tú recibías la señal y todos los contenidos en tu casa. El periódico lo comprabas en el kiosco, ibas a tu casa o en la cafetería, lo leías. La radio la escuchabas, la transmitías por antenas, estas antenas emitían las señales y nos llegaban a casa o nos llegaban al coche, al auto, ¿no? Entonces, cada uno tenía como sus espacios en los cuales competía. Cuando emerge Internet, se produce esta famosa disrupción, que en parte esta revolución consiste en que es el todos contra todos. En Internet están todos. Ya no es que la radio va por una señal y lo recibes en el coche, y que el periódico lo lees en la cafetería, y que la televisión la veo a través del televisor en la casa. Ahora todo lo puedes ver, leer y oír aquí, o en el ordenador, o en la tableta. Es decir, se produce una convergencia de medios y todos pueden en Internet emitir sus contenidos. ¿Cómo has vivido esto, Ignacio, tú que has estado además en todo tipo de medios? Yo creo que efectivamente la convergencia de los medios hace que las barreras de entrada, ¿no? Que es lo que estabas hablando en el fondo, que teníamos, que suponía que era difícil que entraran nuevos players en tu campo de acción, ¿no? A no ser que tuvieran una capacidad grande o de antenas o de impresión de un periódico o de una cadena de televisión. Esas barreras, desde luego, se han disminuido o casi extinguido en muchos de los casos, ¿no? Y creo que son, en el fondo, el valor de las marcas que hay detrás de esos medios, ¿no? Lo que sigue teniendo la fuerza o sigue teniendo el valor para poder competir en un medio donde es abierto a todo el mundo, ¿no? Como es Internet, redes sociales. Y por tanto, creo que partimos de una situación de ventaja, que es el valor de nuestras marcas, y el valor de las marcas tiene una serie de valores intrínsecos detrás, como es pues, la fiabilidad, la confianza, la seguridad, ¿no? De que si es Radio Caracol la que te está contando una cosa, o es Cadena SER, o es RCN, pues en el fondo, o con los medios escritos igual, es lo que sigue siendo una cierta barrera de entrada o de diferenciación para mí. Entremos a hablar de la radio. Hay medios en los cuales todas estas revoluciones o terremotos que hemos tenido, primero en la época de Lehman Brothers y luego con la pandemia, han impactado más, otros en menos, todos se han visto duramente, fuertemente impactados, ¿no? Con la perspectiva que nos da el tiempo, Jorge, ¿cómo ves el impacto de estas disrupciones? Por un lado, sobre las audiencias. Luego te lo preguntaré también a ti, Ignacio, ¿no? Porque creo que para los que nos están escuchando es muy importante para entender en los medios de comunicación dos variables, ¿no es así? Para entender si la salud
de la cual goza o no determinado medio de comunicación, cómo se comportan sus audiencias, es decir, en el caso de la radio, ¿qué pasa con mis oyentes? Tengo el mismo número de oyentes, van cayendo, aumentan a través del tiempo. Si lo vemos con perspectiva histórica amplia, ¿qué es lo que está pasando? Versus los periódicos, versus la tele, etc. Esta es una manera de aproximarnos a la salud de la industria, ¿no es cierto? La otra son sus ingresos, porque estos oyentes nos crean una base sobre la cual yo puedo trabajar comercialmente para generar ingresos. En el caso de la radio, además, es particularmente importante porque depende esencialmente de la publicidad, como mencionaba Ignacio. Hay otros medios que están diversificando hacia suscripción, etcétera, o los periódicos que tenían los ingresos por venta de ejemplares, por las promociones, además de la publicidad, ¿no? Todo esto también viene cambiando. Una primera aproximación entonces a la salud del medio radio con perspectiva histórica, bien, audiencias, oyentes, ingresos, ¿cómo lo ves? Bien. A ver, creo que el primer punto para destacar es que la radio en general, en el mundo, digamos, todavía goza de buena salud, ¿sí? Pero es como Messi, ¿sí? Y quiero ser claro en esto. O sea, Messi todavía sigue siendo un super crack, pero tiene 34. O sea, a Messi dentro de 2 o 3 años, él se va a tener que retirar. O sea, lo que digo no es que se va a retirar la radio, ni mucho menos. Lo que digo con esto es que, ¿qué es lo que nos pasa con el mundo de la radio? La radio goza de buena salud, pero hay que advertir que en los próximos años se va a seguir acentuando la tendencia de cambio en los formatos de consumo. Entonces, ¿por qué? Porque, tal como decíamos al comienzo, a mí me gusta muchas veces poner el ejemplo de recordar, digamos a mi papá o yo mismo hace muchos años, que es, mi papá a la mañana se levantaba y escuchaba la radio y leía el periódico, ¿sí? Yo todavía escucho la radio, pero leo solamente a través de formatos digitales. Igual me gusta el papel, lo admito, ¿eh? O sea, pero leo a través de formatos digitales. Mis hijos, nuestros hijos, no leen un diario de papel y tampoco están escuchando la radio. O sea, para ellos su vida es 100% en un dispositivo digital. E incluso a muchas de estas generaciones jóvenes ni siquiera se están conectando con algo que decía muy importante Ignacio recién, que es la importancia y el valor que tienen las marcas. Marcas como El País, o marcas como La Cadena Cero, como RCN, o como puede ser Caracol en Colombia, o RPP en Perú, son marcas muy consolidadas. Pero también es cierto que lo que le está pasando a esas marcas es que el público consumidor de esas marcas está más cerca de la edad de los que estamos aquí, ¿sí? Estamos rondando los 50, parecemos mucho más jóvenes, ¿eh? pero estamos más o menos en los 50 años. Somos los que estamos consumiendo esas marcas porque crecimos y muchos de nosotros empezamos en una era que todavía no era digital. Entonces, muchos de nosotros oíamos la radio porque teníamos o una FM o una AM para escuchar. Claro, nos adaptamos, nosotros importamos esto, pero la generación que nos sucede es una generación que ya nació con esto en la mano. Entonces, la radio goza, en primer lugar, todavía de buena salud. Las audiencias y los alcances de la radio siguen siendo muy amplios. Les voy a dar 2 o 3 datos. Penetración de la radio, ¿sí? Explica a la audiencia qué Sí. cosa llamas alcance, ¿no? El reach. Eso, exactamente, ese reach. A ver, hoy podemos decir que en Colombia, según el último EGM, más del 55% de la población de este país está escuchando la radio. Eso es mucha gente. Es un país de 45 millones de habitantes. Estamos hablando, ¿sí?, de aproximadamente 27, 28 millones de personas que escuchan habitualmente la radio. En el Reino Unido, país donde tenemos mucho siempre para seguir sobre los modelos de evolución de radio y de medios de comunicación porque suelen ir a la vanguardia, prácticamente el 89% de la población adulta escucha todavía la radio semanalmente, ¿eh? Ojo, esto también es importante siempre ver las métricas. Y en Estados Unidos, aproximadamente el
90% de la población adulta de los Estados Unidos en la última semana se ha puesto en contacto con la radio en algún momento. Claro, ¿esto quiere decir que escuchan la radio todos los días, que tienen el hábito? No, no quiere decir eso. Está diciendo que ese es el alcance que tienen. Eso no significa que sean fanáticos de la radio. Es que alguien, yo me subí a un taxi, el taxista estaba escuchando la radio, eso cuenta, ¿sí? Como parte del alcance, cuenta como parte del alcance. Entonces, es importante hacer esto. Entonces, la radio goza de buena salud. A nivel de ingresos, la radio obviamente se ha visto afectada. Ignacio fue contundente al comienzo. Es que con cada crisis, la torta publicitaria, o sea, el cake, se nos va achicando. Y el problema es que si antes la torta era así, nos la repartíamos entre 10, 20 o 30. Ahora la torta es más pequeña, pero somos muchos más los que nos repartimos la torta. O sea, todos estamos, los que, digamos, vamos agarrando pedacitos más pequeños de la torta. Y esta es una realidad. Cuando miramos cómo se distribuye la inversión publicitaria en radio, ahí tenemos un dato, Andrés, que es interesante. Por ejemplo, en países como Colombia, aproximadamente el 14% del total de la inversión publicitaria del país va a la radio. Son países donde la radio es muy poderosa. Cuando me voy a la Argentina, me encuentro que en la Argentina la torta es solamente el 4% del total de la inversión va a la radio. Es decir, hay países más radiales y países menos radiales. Entonces, pero esa torta tiende a reducirse, no a tasas tan aceleradas, por suerte en la industria de la radio hay que decirlo, les cuento un dato, o sea, este año en Colombia, en el año 2022, ya vamos a cerrar por cifras en inversión publicitaria en radio superiores al año 2019, previos a la pandemia, ¿sí? Por eso también será que tanta gente tiene interés en meterse en radio en Colombia, ¿no? Porque Colombia es un mercado de radio muy, muy interesante y muy poderoso. Entonces, me parece que hay un buen escenario, pero, como dije al comienzo, tenemos que mirar que la radio es un poco como Messi, es decir, si no hacemos nada, ¿sí? Y simplemente nos quedamos con lo que tenemos, en algún momento, obviamente, la radio empezará a decaer, no solo en inversión publicitaria, sobre todo por la gran amenaza que es el mundo digital, que cada vez se lleva más porcentaje de la torta publicitaria. Antes de darle la palabra a Ignacio para escuchar sus puntos de vista sobre este punto, algunos datos abundando en lo que acabas de mencionar. En el caso de España, probablemente tenga el dato desactualizado desde hace un año, ¿ok? Pero pude ver que con series históricas estábamos alrededor de 25 millones de oyentes en la industria de la radio, incluyendo todo, radio musical, radio hablada, con unas penetraciones, cogiendo una serie desde 1980 que habían fluctuado entre el 51 y el 56%, que era el alcance o reach al que tú te referías. En el caso de Colombia, estaban alrededor de 30, tú has hablado de 18 millones, estoy cogiendo datos que vienen desde el 2007, en cualquier caso. Ojo, estamos hablando de Colombia, que tiene 45 millones. Colombia tiene 50 millones. 50 millones, 50 un millones. poco más que España, ¿no? Pero tienen 30 millones de oyentes y aquí tenemos 25 en España. Quiero decir, efectivamente, Colombia es un país muy radial y como tú dices, hay unos más radiales que otros, ¿no? No todos se comportan igual en todos los países en relación a los medios, ¿no? Si vamos a países como más pequeños, Chile, también es bastante estable. Igual que los dos anteriores, quiero decir, es verdad, aguanta bastante, cogiendo series desde 2007, 2010, desde Lehman Brothers hasta la fecha, las masas de oyentes han sufrido oscilaciones, pero en términos generales aguanta bastante bien. En Chile pasa lo mismo, es un país más pequeño, tiene 13 millones de oyentes, con un alcance, una penetración de 60-70%, también es muy radial, pero sus dimensiones son otras. Sin embargo, México, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, es un país más grande, tiene 120 millones de habitantes, tiene 48 millones de oyentes, 40% de penetración o alcance, menos que estos 50, 60 de los que mencionábamos anteriormente. Pero una cosa que me llamó la atención es que viene cayendo desde hace 5 años. Es decir,
eso ya te comienza y están más cerca a los Estados Unidos, que siempre van más adelante en todos los temas de medios de comunicación, de disrupción tecnológica, etcétera. Como un punto a reflexionar en términos de, oye, ¿qué hay que hacer? Ya entraremos luego en este tipo de temas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Ignacio, por favor? Bueno, son los titulares que has dado, ¿no? La penetración está por encima del 50%, en torno al 55%, que es una penetración alta. Hay que tener en cuenta cuando decimos estos datos son oyentes diarios. O sea, quiere decir que todos los días escuchan la radio. O sea, quiere decir que si fueras a oyentes mensuales, cuando escuchas la audiencia de Internet, que son navegadores únicos normalmente, esos son oyentes mensuales, ¿no? Que han entrado una vez al mes a la web que corresponda, ¿no? Pero esos son oyentes que escuchan todos los días y resalto un dato importante del consumo de radio, que se consumen en torno a 3 horas diarias de radio todavía. O sea, digo que es un consumo, pensar en el tiempo que tenemos todos hoy en día y la fragmentación que tenemos de ese tiempo escaso, ¿no? Entre muchas actividades, muchas opciones de ocio, 3 horas diarias sigue siendo un dato muy relevante, ¿no? En Estados Unidos, para complementar lo que dice Ignacio, el consumo diario de radio está en torno a los 90 minutos, pero viene bajando paulatinamente a lo largo de los últimos años. O sea, entonces eso también nos sirve para pensar un poco, como siempre, en ese futuro en el que estamos viendo, donde las penetraciones son altas, ¿sí? Los tiempos son amplios, pero es cierto que uno va viendo, ¿sí?, una tendencia paulatina, que baja despacio, ¿sí? Sobre todo en los segmentos digamos, de un público más bien adulto, porque cuando vamos al segmento más joven, ahí vemos comportamientos bastante diferentes, ¿no? Una manera de aproximarnos a este tema, tú lo mencionaste, ¿qué participación tiene la radio si cogemos la tarta o la torta publicitaria total, ¿no? Mencionaste que en el caso de Colombia estaba en 18. Está 14, 15%, bajó un poco por el crecimiento del... Pero hace 10 años, tú recordarás, Ignacio, que estaba cerca del 19, 20. Sí, Ojo, sí. hablando de las tendencias. Correcto. ¿De acuerdo? Es decir, sigue siendo muchísimo. Mucho. Sigue siendo muchísimo, pero si coges una serie histórica, voy de nuevo a las series históricas, larga, de 10 años, 15 años, ves que estaba en 20 y que ahora está en 15. ¿Que 15 es mucho? No, es muchísimo. España, por ejemplo, unos datos que pude ver en la pandemia, cayó la participación o el share de ingresos publicitarios hasta 6,5% o algo así, pero estaba en 9%. Evidentemente estaba rebotando la radio. Yo supongo que debe haber recuperado participación en el total, porque estaba creciendo más que otros medios en el año 2021, etcétera, ¿no? O sea, respecto a los medios tradicionales, sí que sigue creciendo, ¿no? Y ya tiene más publicidad que lo que es la prensa, ¿no?, tradicional. Claro, tener en cuenta que en la tarta publicitaria se empiezan a medir y a meter buscadores, redes sociales, medios digitales, por lo tanto, obviamente todo ese consumo es el que ha ido restando porcentaje de peso, ¿no? Era un medio que no existía, por lo tanto la tarta en el origen no estaba y ahora tiene un peso obviamente muy relevante, ¿no? Si cogemos la participación de la publicidad digital, ingresos publicitarios digitales, sobre el total de ingresos publicitarios, el 2007, antes de Lehman Brothers, no llegaba al 10%. Y el año pasado, 2021, en España y en muchos otros países, en México, en Chile, en Estados Unidos, ya ha superado el 50% de los ingresos publicitarios totales, ¿no? Claro. ¿Colombia también? En Colombia también. Lo que ocurre es que en el caso de esa tarta o torta publicitaria en Colombia, allí también está segmentada por lo que excluye lo digital, para ver cómo se sigue moviendo esa torta publicitaria de los medios tradicionales, y la que se mide por el IAB. Pero en Colombia también ya las cifras de inversión en digital es muy grande. Y además una cosa que también está pasando, esto nos lo cuentan los propios ejecutivos del Grupo RCN, que cada vez que van a ver clientes, aunque vayan a vender radio, los clientes dicen, ok, te pongo en radio, pero ¿qué me ofreces también en estrategia digital? ¿Qué podemos trabajar en estrategia digital? Y esto es algo muy creciente que también pone en un reto a los medios de comunicación, porque también hay que decirlo, ¿sí? Hoy tenemos un modelo de publicidad digital programática,
pero también tenemos un modelo de publicidad digital en donde todavía muchos grupos de medios siguen teniendo equipos de venta analógica más grandes que los digitales. Cuando estamos viendo, es decir, si ya viéramos que hay un 50 y un 50, y eso también nos está marcando un poco a los grupos, y yo puedo hablar de lo que pasa en Latinoamérica, que los grupos de medios también tenemos que entender que ese proceso de esa convergencia digital también está requiriendo la necesidad de tener más equipos digitales, no solo para la producción de los contenidos y de la distribución, sino también en los equipos comerciales. Hay todavía empresas donde de repente por cada, no sé, 10 vendedores analógicos tienes 1 o 2 digitales. Cuando los propios clientes te están diciendo, oye, te compro analógico, pero dame algo también digital. Y ahí es donde creo que las empresas tenemos también grandes oportunidades. Sí, sobre este punto me gustaría dirigirme a Ignacio, porque él, además, en sus vidas anteriores, ha sido el primer ejecutivo del Grupo Prisa para todo el tema publicitario, ¿no? ¿Cómo has visto esto que está comentando, esa transformación de perfiles y qué impacto ha tenido en la organización? Fíjate que eso le hemos dado muchísimas vueltas. En el fondo, no somos los medios, sino también es el mercado publicitario el que sigue organizado de una manera muy tradicional. O sea, siguen organizados por verticales. En el fondo hay, dentro de las agencias, ¿no?, que mueven el 90% del mercado en general, siguen organizados por televisión, radio, prensa y digital, ¿no? Y por lo tanto, es curioso, aunque el anunciante al final lo que dice Jorge, ¿no?, dame una oferta transversal, sigue siendo muy verticalizado, ¿no?, la oferta, ¿no? Creo que poco a poco es imparable esa tendencia de que se vaya haciendo cada vez más transversal, ¿no?, y que sea una combinación de medios, pero que curiosamente ha evolucionado, yo creo, todavía poco, ¿no?, salvo dentro de las agencias que hay equipos especiales de acciones especiales o acciones transversales, sigue siendo muy verticalizado, ¿no? Esto que menciona Ignacio, para los que nos están viendo y oyendo, es muy importante, porque no es que los medios de comunicación van directamente a las compañías de telecomunicación, de educación, bancos, compañías de seguros, de automóviles, y les ofrecen los espacios publicitarios. El sector está intermediado, existen entre los anunciantes y los medios de comunicación las agencias. ¿Qué tanto está intermediado? Como menciona Ignacio, mucho, muchísimo. Es decir, aquí 90 y tantos %, pero es que en América Latina se parece mucho. El que menos intermediado está debe estar en 80 y tantos. Por lo tanto, lo que hace o no hace una agencia de medios tiene un impacto directo sobre la línea de ingresos. Es muy importante a efectos de toda la industria. Vamos a entrar a ver la radio con un poco más de detalle, si les parece, porque cuando hablamos de radio, parece que todo es homogéneo, ¿no es cierto? Y hay muchos tipos de radio. Hay radios habladas, talk radio en inglés, que es como normalmente se le llama, radios musicales, que es el otro gran monstruo dentro de la industria de radio, pero hay más. Hay inclusive radios temáticas como radio deportivas, etcétera. Hay radios que solamente transmiten en ciudades como Sao Paulo, Ciudad de México, Los Ángeles, donde el tráfico, los atascos son terribles, se dedican exclusivamente a decir por dónde tienen que ir los coches. Y también emiten publicidad. Es decir, hay radios de todo tipo, ¿no? Pero vamos a concentrarnos en dos tipos. La tipología creo que básica es la hablada, la generalista, Cadena SER, o Caracol, RPP, la W Radio en México o en Colombia, ADN en Chile, etcétera, ¿no? Un largo etcétera. Aquí la COPE también, por ejemplo. Entonces, no es igual el impacto en audiencias y no es igual tampoco el impacto en ingresos para la musical y que la hablada, ¿no? Por ejemplo, en términos digitales, han surgido players que compiten con la radio, cuyo medio para comunicarse con el oyente es el audio. Spotify, Deezer, son plataformas que han irrumpido de una manera violenta. Pero es que además se ha complicado todo esto, y ya entraremos un poquito más cuando hablemos de las mediciones, etcétera, con el Bluetooth, porque ahora se te pueden meter en el coche, se te puede meter cualquiera dentro del coche. Antes estaba en la radio tenía el monopolio de los automóviles. Eso
también se viene rompiendo. Ahora se te puede meter vía internet casi cualquier cosa. Pero lo que primero ha entrado ha sido Spotify, Deezer, que lo puedes conectar en tu coche. Con lo cual ya compite con la radio musical que tú escuchabas mientras conducías, ibas o a tu trabajo o de paseo en el verano, etcétera, etcétera. Ahora te acompaña no solo la radio hablada o la radio musical, te puede acompañar también Spotify, por ejemplo, o Deezer. Pero también está pasando con el smart speaker o el altavoz inteligente, que hay de muchas marcas y que muchos ya los tenemos en casa, que también se te comienzan a meter en casa competidores digitales. Es decir, un periódico puede tener una señal y meterte por ahí, o tú le puedes pedir al smart speaker que te lea las noticias del diario El País o del diario El Mundo y te lee los titulares, con lo cual en la casa, a través del smart speaker, se te meten otros medios. El hogar era un monopolio de la radio. La disrupción digital, la innovación tecnológica, de nuevo, fuerza la convergencia, mayor competencia. Todo esto está cambiando, pero los impactos en hablada y en musical son diferentes. ¿Podrías elaborar un poco, ayudarnos a reflexionar sobre esto? Y luego tú, por favor, Ignacio. A ver, creo que para nuestra audiencia hay algunos datos que pueden ser tal vez conocidos o si no lo son, creo que van a echar un poco de luz al tema, ¿no? En primer lugar, hay que decir que la radio hablada es lo que normalmente conocemos como la radio más informativa, ¿no? La radio que muchos de los que nos están viendo dirán la que escuchaba mi papá o mi abuelo, ¿sí? Seguramente deben estar pensando eso. En cambio, la radio musical, que empieza a desarrollarse, la radio musical empieza a desarrollarse con fuerza a partir del surgimiento de una tecnología. Y esto me parece importante mencionar, porque fíjense, tú recién hablabas de los smart speakers. Antes, la radio controlaba el canal y la tecnología, porque la radio al final no es el producto de personas hablando o pasando música. La radio originalmente es una tecnología que se desarrolló que mediante ondas, digamos, radioeléctricas, emite y a través de receptores se recibe una señal. Es una tecnología. El caso del periódico, lo que tenía era el control casi monopólico del papel, que era el canal por el que distribuía, y la televisión también a través de las ondas televisivas. La llegada de Internet eliminó y erradicó todo eso. O sea, en Internet nos encontramos todos los dispositivos, todos los formatos, todas las plataformas y todos los contenidos. Entonces, ese es el primer punto y el primer gran golpe que le da Internet a los medios, que es que dejamos de controlar el canal de la distribución, que era exclusivo de la radio, que era exclusivo del periódico. Por eso es que el periódico, los canales convivían perfectamente bien, celebrando los fines de año reunidos todos con unas buenas tortas publicitarias repartidas. Cuando llega Internet, ¿sí?, le empieza a quitar el canal y obviamente Internet da la oportunidad al surgimiento de los nuevos competidores y de los nuevos productos. En el caso de la radio hablada, creo que es importante mencionar que producir radio hablada es muy caro. Y acá el señor Ignacio Soto, que debe tener que firmar la planilla de los salarios de la gente, de toda la gente que tiene trabajando en la cadena SER, cada vez que debe mirar la nómina va a decir, joder, macho, la que pagamos en salarios. Eso es para hacer radio hablada. ¿Qué pasa con la radio musical? La radio musical es mucho más barata. Es mucho más barata porque vos en la radio hablada tenés que llenar de personas que están hablando todo el día. En la radio musical ponés discos y podrías pasar todo el día discos y que no salga prácticamente nadie y tener un locutor de turno que intervenga. Entonces, primer punto, desde el punto de vista económico, la radio hablada, que apuesta mucho más por la influencia, por la relevancia informativa, por una parte de servicio público, es un medio mucho más costoso, con lo cual está mucho más expuesta a los vaivenes de la rentabilidad que la radio musical. Porque en la radio musical, si tú tienes 3 locutores y se te cae la pauta publicitaria, pues entonces haces 12 horas y el resto pasas música y habrá gente que te puede estar escuchando casi como si fuera una playlist. En cambio, en la radio hablada no puedes hacer eso. Tú no puedes poner el programa de la mañana grabado a las 5 de la tarde porque sabemos que no tiene nada que ver con lo que está pasando en el mundo o en el país en ese momento. Entonces, teniendo en cuenta esto,
Claro, la radio hablada, al ser mucho más costosa, le exige, obviamente, a sus equipos comerciales, a sus directivos, un gran trabajo para poder generar los ingresos que garanticen la sostenibilidad del negocio. Entonces, de esa forma es que los famosos EBITDAs, ¿no?, en la radio hablada suelen ser muy bajitos, cuando no negativos en algunas ocasiones, y eso le ha pasado a muchas empresas que han tenido EBITDA negativo, sobre todo en los periodos más críticos, mientras que en la radio musical hay un poco más de flexibilidad. Y el segundo aspecto con el que cierro es qué pasa con las audiencias. Claro, si nosotros miramos las audiencias adultas, vamos a encontrar que hoy una persona que tiene de 50 años para arriba, lo más probable es que en su consumo diario, en su dieta diaria de contenidos, la radio hablada ocupe un gran tiempo y un gran espacio. En cambio, cuando vamos de 50 años para abajo, nos encontramos que esa dieta de radio tiene mucho más de musical que de radio hablada y de informativa. Y ya cuando nos vamos a las generaciones por debajo de los 30 años, ahí tenemos que decir que básicamente la poca dieta que tienen de radio va a ser esencialmente de radio musical y más enfocada con el entretenimiento. El público joven no conecta con la radio hablada tradicional, o sea, con las marcas tradicionales, COPE, SER, RCN, Caracol, RPP, Mitre o Grupo ASIR en México. En general, el público de 20 años no conecta con esas radios habladas, se informa de otra forma, pero puede conectar en ciertos momentos con las señales de frecuencia modulada de las radios musicales. Sobre todo con productos que conecten mucho con ese público, digamos, que encuentra una radio que se identifica con él. O sea, el público del reggaetón de la radio musical, el público del rock and roll, aunque el rock and roll es cada vez menos, ¿sí? El público romántico de repente, o sea, que prefiere entonces una radio de música romántica. Ahí es donde están esas interacciones y conexiones de ese público. Sí. Ignacio, y si dentro de las opiniones puedes incluir una reflexión también sobre los deportes, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo con lo que Jorge acaba de decir, pero creo que los deportes puede ser una excepción. Ahí se puede captar gente más joven. Eso engancha cuando juega la selección argentina, cuando juega la selección española. Eso cambia, ¿no es cierto? Entonces hay mucha gente que engancha muy rápidamente con el medio. Pero bueno, tu reflexión general. Voy a ir un poquitín más atrás y hilando con un tema que importante ha hecho Jorge, porque cuando pensamos en la radio, creo que seguimos, en general, en la mente de todos, seguimos pensando en la radio tradicional, casi en el aparato de radio del coche o de la casa. Y eso ha cambiado brutalmente. La radio como tal es una de las maneras de llevar nuestro contenido al usuario, ¿no? Pero la radio hoy en día, y a base de todas las transformaciones que hemos ido hablando, la radio es radio tradicional, desde luego, pero no solo radio tradicional. O sea, tiene un desarrollo digital gigantesco, tiene un desarrollo de sus contenidos en redes sociales gigantesco, tiene un catálogo de podcasts enorme y tiene otra cosa que son los eventos, donde en el fondo estás conectando de otra manera tu radio con el público, con tu oyente, con tu usuario, ¿no? Entonces creo que podríamos definirlo más como audio, ¿no? Y un ecosistema en torno al audio que como radio, y sería más exacto de lo que es ahora mismo la radio, ¿no? El audio es una tendencia a nivel mundial, una tendencia en todos los países, da igual donde miremos, el audio tiene una penetración y va teniendo un crecimiento muy grande en todos los países del mundo. Y las radios somos el principal productor y los que más know-how tenemos sobre cómo se hace el audio, ¿no? Entonces yo creo que ese consumo, si lo miras en la radio tradicional, puede ocurrir, ¿no? Esos fenómenos de envejecimiento, que por otro lado, me obsesiona mucho, como imaginaréis, ¿no? Pero veo también, en el caso de España, que ese envejecimiento del oyente de radio, en el fondo va muy correlacionado con el envejecimiento de la propia población española. O sea, no es que haya de repente una disrupción muy grande. En el fondo, la población española está envejeciendo y, por lo tanto, claro que el oyente de radio, que es un reflejo de la sociedad,
va envejeciendo, ¿no? Pero fijaros el dato que hablabas ahora de radio hablada, radio musical. Este 2022 fue el récord de audiencia de la radio hablada de los últimos 25 años. Ha sido, se coge una serie de 25 años, que es mucho tiempo, ha sido el año en que más consumo ha habido de oyentes en la radio hablada, ¿no? La radio musical ha tenido vaivenes, es verdad, pero bueno, sigue estando por encima de 12 millones de oyentes diarios, es muy importante, y con una estabilidad importante. Las amenazas obviamente existen y van a seguir existiendo, ¿no? Entonces, sí hay público joven que entra a escuchar la SER. O sea, y tú me lo indicabas, ¿no? El deporte no lo consume probablemente a la hora que se emite Larguero, Carrusel o otros programas deportivos, pero sí lo consumen, bueno, pues nosotros en el caso del Larguero, pues tenemos ya 3 millones de escuchas al mes por digital, lo escuchan en podcast, no lo escuchan en directo, ¿no? En Radio a la Carta. Pero aparte de los que lo escuchan en directo, hay una parte importante que lo escucha en digital, ¿no? Entonces, el deporte y el humor en nuestro caso son dos drivers donde estamos trayendo y seguimos atrayendo a público joven a la radio hablada, ¿no? El show de Broncano pues tiene una audiencia gigantesca, ¿no? O Buenafuente o otros programas de humor que tenemos que tienen un consumo muy grande, ¿no? Fijaros lo importante de esto y del papel tan relevante que tiene en el fondo la radio en todo el consumo del podcast. El año pasado se hizo un estudio desde el 2021 por IMOB, uno de los principales centros de realización de estudios en España, y el 80% de los contenidos, fijaros, el 80% que se consumían de audio en digital provenían directa o indirectamente de la radio. Quiero decir, o eran consumo de radio a través de medios digitales, en directo, o consumo de radio a la carta, es decir, oye, esa segmentación, esa fragmentación de la parrilla en otro momento escuchada, o también con contenidos originales de podcast generados por la radio, ¿no? Pero un 80% sigue siendo mucho, ¿no? Y en el fondo es normal. ¿Dónde están buscando las plataformas el talento de la radio, del podcast en la radio? ¿No? Porque en el fondo yo digo que hay algo que es el oficio, ¿no? En el fondo, que puede ser algo no parametrizable, pero desde la manera de contarlo, los tiempos, las paradas, la entonación, todo influye, ¿no? Y un podcast hecho por un profesional de la radio probablemente tenga unas características que haga que funcione también en digital mucho más que los otros contenidos, ¿no? Entonces yo creo que yo soy optimista con la radio y creo que tenemos una transformación continua, como he dicho, pero que lo estamos haciendo bien y por eso es que en ningún país en el fondo está cayendo todavía el consumo, ¿no? Por apuntar algún dato más, cuando damos los datos de audiencia, por ejemplo, de la radio hablada, el 21% del consumo ya viene de medios digitales, de todos los medios que estás diciendo, desde smart speakers, altavoces, el móvil, todo, pero que se suman, ¿no? Yo creo que la radio ha sido el medio más inteligente en cuanto al tema de audiencias, ha sido muy listo, ¿sabes? Porque, ¿qué pasó con la prensa? Separaron consumo de papel, consumo digital, separaron la audiencia, la fragmentaron. ¿Qué ha pasado también en la televisión? Pues es el consumo de televisión tradicional, el consumo de vídeo on demand, ¿no? Lo han separado. La radio lo ha unificado todo, dice, oye, da igual, si lo que mido es la audiencia total de mis programas, da igual que me escuches en directo, en diferido, en streaming, desde el coche, desde un smart speaker, y por lo tanto, en ese sentido, ha jugado muy bien la partida de la digitalización. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que hablar de ecosistema de audio. Sí. Y si vemos el audio, allí estamos hablando de otra cosa, porque el consumo de audio está explotando a nivel mundial. Es la gran revolución. Cuando hemos estado hablando de los smart speakers, del Bluetooth, de lo que estamos hablando es de audio, siempre, ¿no es cierto? Ahora, antes de pasar a temas que tienen que ver con radio digital, con podcast, a mí me gustaría destacar un aspecto. Hemos hablado de publicidad, de nuevo, como si la publicidad fuera homogénea, y sabemos que no lo es. Hay publicidad nacional, en la radio se habla de publicidad en cadena, ¿no es cierto?
o publicidad local o regional. Esto es algo que no tienen todos los medios, ¿no? Y aquí diversificas. Y tampoco se comportan igual en términos del impacto económico que puede tener una recesión, cómo se comporta la publicidad de los que quieren anunciar en Cataluña o de los que quieren anunciar en Andalucía o en Antioquia o en el Caribe colombiano, versus la publicidad nacional, que son los grandes anunciantes, las grandes empresas, etcétera, etcétera. Esta no es una distinción que puede existir en periódicos como El Tiempo, periódicos como El País, o una cadena de televisión, Caracol Televisión, o aquí, por ejemplo, Telecinco o Antena 3, tienen un tipo de publicidad. Pero aquí hay dos tipos de publicidad. ¿Podríamos explicar un poco desde sus experiencias, uno, en qué consiste para ajustar mejor los conceptos y luego cómo ven ustedes el comportamiento de uno y otro históricamente y en este momento? Porque creo que también países como Colombia, como España, donde hay muchas ciudades importantes, ¿no? Esto vale menos para países en los cuales están muy concentrados, como Chile, Perú, donde la población, el Producto Bruto Interno está todo muy concentrado en la capital. Pero países donde hay grandes capitales, grandes regiones, esto es altamente relevante. Heidi. Mira, algo que es en lo que la radio tiene una fortaleza respecto de cualquier otro modelo de medios es en su localía. O sea, la gente consume radio porque quiere saber lo que está pasando cerca del lugar a donde vive. Por eso también, y este a veces es un problema de que incluso yo me reconozco como tener a veces ese defecto, de que la radio no hay que pensarla como producto global, ¿no? Muchas veces, claro, una marca como El País o una marca como Infobae son productos que se piensan para audiencias más globales, o sea, Infobae, El País, o sea, las grandes marcas quieren llegar a un público un público que hable español, que vive en cualquier lugar del mundo, pero que hable español. En cambio, claro, para un español que se vaya a vivir a Colombia, si quiere estar cerca de su ciudad, si el tipo es gallego, ¿sí?, va a tratar de escuchar la radio de Galicia. Si es de Logroño, ¿no?, si es de Logroño, ahí están todos los riojanos, uno puede encontrar los puntos donde cómo escuchan la radio de su región. ¿Por qué? Porque la radio tiene esa fortaleza. Por lo tanto, ese es el primer punto. Es un producto local que en la medida que uno tiene, como tú decías recién, Andrés, estos países donde hay importantes ciudades, como es por ejemplo el caso de Colombia, que tiene regiones además muy marcadas, no tiene nada que ver lo que escucha un antioqueño con lo que escucha un bogotano, no tiene nada que ver, o sea, son dos mundos realmente diferentes, incluso en el interés de las temáticas y de los contenidos. Entonces ahí hay un una primera gran fortaleza con que la radio puede y debe repensar, aunque haga su estrategia digital, ese contenido y esa transformación digital a futuro. Y el segundo aspecto, que es importante también decir, es que finalmente la radio ofrece dos cosas que también no ofrecen otros medios, que es el alcance, ¿sí?, gracias a sus señales todavía analógicas de FM o de AM que tienen grandes alcances territoriales, y la frecuencia. Y esto para el anunciante, para el cliente, es sumamente importante. Porque no es lo mismo tener que pagar 50.000 euros en España por aparecer en un prime time de televisión, no sé si vale eso, no tengo los valores de España, digo, pero por aparecer una vez, que un anunciante que puede pagar un precio bastante más bajo, pero que además le genera una repetición, una frecuencia a lo largo del día, que va fijando el mensaje. Si yo los invito a todos los que están acá, que han escuchado radio, han visto televisión, y es que recuerden un anuncio, lo más probable es que se recuerde más un anuncio de radio que de televisión. Porque la radio tiene ese mensaje, yo siempre recuerdo cuando era chico, una bebida alcohólica argentina que era la Ginebra Bols, el tome Ginebra Bols, porque Bols tiene mucho smowing. Yo tenía 8 años cuando escuché eso, y tengo 50, y me sigue sonando en la cabeza tome Ginebra Bols porque tiene mucho smowing. O sea, eran publicidades de radio, esas publicidades de radio. Entonces la radio tiene esa fortaleza, el alcance, la posibilidad de la frecuencia,
un costo más bajo para el anunciante que la televisión, ¿no? Y la garantía además, sobre todo para los anunciantes locales, de poder llegar a su público más cercano. Y en eso sí hay una gran diferencia, donde si bien es cierto que el mundo digital hoy está trabajando y cada vez más enfocado, sobre todo el mundo de las redes sociales, en captar la audiencia o captar a los anunciantes locales, ahí la radio tiene, y les cuento un dato que leí antes de venir acá. En Estados Unidos se ha hecho un estudio donde por cada dólar invertido de una empresa en radio, la recuperación son $6. Es decir, la recuperación de la inversión de la publicidad en radio es muy significativa. Ignacio. Dar ese dato, es que lo vi hace poco también del Reino Unido, era de 1 a 8. O sea que es un ratio muy relevante. La efectividad de la radio efectivamente es muy buena en cuanto al servicio para los anunciantes, ¿no? Déjame retomar el tema de la localidad de la radio, que es muy importante y a lo mejor es un poco desconocido a veces. España es un caso excepcional en cuanto a desarrollo de la radio local. Es probablemente en Europa el más desarrollado y probablemente a lo mejor hasta a nivel mundial, ¿no? Y es una de las fortalezas también de la radio. Entonces, tanto en contenidos como en publicidad, porque lo entendáis, la radio tiene 3 maneras de emisión. Una que es en cadena, que es en todas las antenas al mismo tiempo está sonando la misma publicidad y el mismo contenido. Luego desconecta a nivel regional, quiere decir, en la misma región, en la misma comunidad autónoma, región, está sonando la misma publicidad y el mismo contenido. Y luego tiene un último nivel de desconexión, que es a nivel local, donde está sonando contenidos y publicidad específicos de la ciudad donde esté emitiendo, ¿no? En nuestro caso, ese ámbito local, hay horas del día donde estamos haciendo, en el fondo, 100 emisiones, más de 100 emisiones, 100 contenidos distintos, adaptados pues, a Logroño, a Cádiz, a Sevilla, a cada una de las ciudades donde está emitiendo, ¿no? Entonces, eso hace que la radio en España, en el fondo, se sienta como un producto muy local. O sea, si tú escuchas Radio Sevilla, pues para ti Radio Sevilla es la radio de la ciudad, no es una radio nacional, ¿no? Tiene cosas nacionales, obviamente, pero es la radio de tu ciudad, ¿no? Y eso es un tema muy relevante desde el punto de vista de medios, ¿no? Esa segmentación geográfica tan capilar que tenemos. Y por otro, desde el punto de vista del negocio, ¿no? Andrés indicaba muy bien, ¿no? La importancia de los anunciantes locales. En nuestro caso es más del 50% de los ingresos son anunciantes locales, ¿no? Y por lo tanto, esa combinación de anunciantes nacionales, anunciantes regionales y anunciantes locales es muy importante y también es un balón de oxígeno, ¿no? Cuando vienen las crisis, al final, bueno, pues cuando tienes diversificado un poco tu línea de ingresos, como es este caso, pues sufres de otra manera, ¿no? Y por lo tanto hay veces que el mercado local va peor y mejor el nacional, al revés también ocurre y rara vez ocurre que los dos vayan muy bien a la vez, pero bueno, pero también se dan las situaciones, ¿no? Pero es muy, muy relevante y muy específico del modelo de España también, ¿no? Sí. Y esto es único, esto es un caso único, creo que es único el caso de la cadena SER, pero en Caracol, en RCN también vemos esto y es una gran fuente de diversificación de ingresos y el modelo de negocio te cambia, ¿no es cierto? Entremos en otro bloque. Vamos a hablar de la vanguardia. Vamos a hablar de la vanguardia en la industria, ¿no? Lo que está pasando, como tú lo planteabas correctamente, con el audio en general. Hablemos del podcast, hablemos de la radio digital. Tú tienes además un programa que yo les recomiendo a todos, yo lo consumo con mucha frecuencia, se llama Mediaventurados. Se los recomiendo mucho. Es un programa de entrevistas que tiene Jorge, de podcast, que los pueden consumir en cualquier momento, con unos invitados de primerísimo orden, o sea, los que más saben en la industria, y todos desfilan por allí ante el llamado, ante la convocatoria de este señor que tengo aquí a mi derecha. Has hecho ya programas sobre esto, pero es que además lo estás elaborando en tu día a día. Total. Y tienes experiencias previas que has vivido, por ejemplo, en el Perú, en España, etcétera. ¿Cómo ves el caso del podcast
Y si quieren, ya podemos ir comparando o conversando también de la radio digital, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo ahí tomo un poco lo que decía hace un rato Ignacio, ¿no? Me cuesta imaginar todavía, o me cuesta pensar cómo es que vamos a definir a la radio en los próximos años. Porque hoy, claro, hoy ya estamos hablando de audio, ¿sí? Pero también es cierto, será porque uno es un romántico impenitente de este medio, que a uno la palabra radio le genera el concepto de cercanía, confianza, servicio. No hace demasiado tiempo, antes de los teléfonos celulares, prendíamos la radio para que nos dieran el pronóstico del tiempo. Yo recuerdo hace unos años, justamente cuando trabajaba aquí en España, en la cadena SER, teníamos un segmento donde había una persona que te decía: tengo una boda el sábado en Alcobendas y quiero saber si va a llover. Y se le decía el punto específico de España donde iba a estar y se le daba el pronóstico del tiempo. Eso lo hacía la radio. No hace mucho tiempo lo hacía la radio porque eso determinaba cómo nos íbamos a vestir para el casamiento, ¿sí? Entonces, digo, para esto, porque por ahí hay gente muy joven que no consume demasiado radio porque no ha visto eso, pero es que la radio te decía cómo iba a estar el tiempo, la radio te sigue dando hoy el estado del tránsito, pero la radio siempre te dio una serie de elementos muy importantes. Cuando países como Colombia o Perú, cuando un atentado de las FARC, ¿qué hacía la gente si escuchaba un bombazo en la ciudad? Lo primero que hacía era ir corriendo a prender la radio, porque la radio seguramente 5 minutos después le iba a estar contando lo que había pasado. Claro, hoy tenemos las redes sociales, hoy con los teléfonos celulares lo hace todo el mundo, digo, pero esto para poner en contexto. ¿Qué pasa con el tema, el podcast? Primero, lo que hay que decir es que, a ver, el podcast tiene muchos años en realidad. El podcast empieza ya por el año 2003, ¿sí? Cuando nace lo que se llama el RSS, ¿no? El Real Simple Syndication, ¿sí? Que es la posibilidad de sindicación de contenidos. Cuando se crea ese formato de distribución que lo descubre, lo pone en marcha un programador, una de las primeras funciones fue la posibilidad de subir audio y compartir eso. Eso fue el nacimiento del podcast. Lo que pasa es que el podcast, como ya se ha contado muchas veces, no explota hasta el año 2015, ¿no? Recién yo lo escuchaba a Ignacio cuando decía que hoy el larguero tiene como 3 millones de descargas. Les quiero contar que cuando yo estaba dirigiendo cadenaser.com, el larguero ya era un podcast hace 12 o 13 años. En el año 2008, el larguero ya estaba disponible, pero la gente no conocía la tecnología. Lo que hacía la gente era descargarse el archivo, subirlo a un MP3 y lo escuchaba en el bus. En esa época estaríamos en las 100.000 descargas por mes. Digo, para que entendamos también la cantidad de personas que se han sumado a este formato de contenidos. Hoy el larguero supera los 3 millones. Bueno, allá por el 2009, que ya existía como podcast, como no había tanta gente que conocía la tecnología ni cómo descargárselo, pero sí había mucha gente que sabía ya cómo hacerlo y estaban más o menos en las 100.000. Entonces, hoy el podcast definitivamente, para algunos dicen, no es otra cosa que una radio on demand, porque al final hay que tener en cuenta que más del 75% de los podcasts que hay en el mundo tienen solamente 1 o 2 episodios. Esto es como la época de hace muchos años, digamos los que tenemos algunos años más, cuando surgieron los blogs. Allá por el 2007, todo el mundo abría un blog, y todo el mundo abría un blog y ponía un posteo y después se olvidaba. Hoy con el podcast pasan lo mismo. O sea, es, mamá, quiero ser podcaster, comprarme el micrófono. Entonces van, graban un episodio, lo suben, y como ven que no tuvo oyentes, porque no es como la radio, como ven que no tuvo más que 1 o 2 oyentes, abandonan. Pero, como bien dijo Ignacio hace un rato, el mundo de la radio es quien mejor puede sacarle partido a este formato. Y no por nada, en países como España, como Colombia, como la Argentina, cuando uno mira cuáles son los podcasts más escuchados y más consumidos, están realizados por gente de radio. Algunos porque son lo que se llama catch-up de radio, que es decir, tengo un programa,
como el larguero que mencionaba Ignacio, no lo puedo escuchar a las 12 de la noche porque me levanto a las 6 de la mañana. Entonces, ¿qué hago? Cuando voy en el metro a la mañana, voy escuchando el larguero de anoche, que no ha perdido vigencia. Programas como los programas de historia, como Ser Historia o Nieves con Costrina en el caso del hacer, que tienen productos que son evergreen, ¿no? Que es importante también decir que en el mundo del podcast lo que más se consume realmente es aquel contenido, ¿sí? Que tiene más vigencia que simplemente la información. Por eso es que muchas veces los contenidos vinculados con el humor, los contenidos involucrados con temas culturales, historia, etcétera, o los documentales, son los productos más consumidos. Y para darle paso también a Ignacio, creo que el podcast también, ¿sí? Así como la radio le enseña al podcast a cómo hay que hacer audio, el podcast también tiene algunas lecciones para darle a la radio. Y ese descubrimiento se está haciendo con que hoy hay cada vez más programas de radio, donde ese contenido un poco más atemporal y un contenido más de interés, y donde incluso el humor están entrando, ¿sí? Con más fuerza en la radio, porque del mundo del podcast se lleva a la radio, pero se produce un círculo virtuoso. Porque finalmente yo tenía un humorista que hacía un podcast, lo pongo en radio, pero ahora el contenido del humorista que sale en vivo también lo convierto en podcast. Entonces hoy se genera una retroalimentación muy valiosa que también, y después lo podemos hablar, también va a ser y es muy interesante para la estrategia comercial futura de las marcas, que además del alcance en la radio, que tienen alcance y frecuencia, en el mundo de podcast consiguen un nivel de hipersegmentación y de mucha tasa de conversión, que es muy alta y que eso es importante mencionar en el mundo del podcast. Ignacio. Interesantísimo lo que acabas de decir y además lo estamos viviendo ahora con más fuerza que nunca, ¿no? Esa recirculación de contenidos entre el podcast, la radio y el podcast, ¿no? Está siendo continua y funcionando muy bien realmente, ¿no? Yo retomando esta parte, ¿no? De la digitalización y de lo que nos pasa a los medios, ¿no? Con la digitalización, creo que en el caso nuestro de la radio, la tecnología y la digitalización suman, no canibalizan, suman, ¿no? Y claro que entran nuevos players, claro que entran nuevos competidores, pero yo lo veo como que son más las oportunidades que nos dan de las que nos restan, ¿no? Analizándolo hay 4 cosas para mí muy importantes de por qué ocurre esto, ¿no? Primero, lo hemos hablado varias veces, proliferan los dispositivos de consumo de audio. Antes solo se podía consumir la radio en el fondo, pues en el aparato que teníamos todos en casa, que teníamos 1, 2 o 3, ahora prácticamente nadie tiene aparato de radio en casa, o en el coche, ¿no? Que sigue teniendo la radio, ¿no? Pero ahora, bueno, pues el principal dispositivo de consumo es el smartphone, ¿no? En las casas, ya que casa hay prácticamente ya la penetración de los smart speakers o de los asistentes de voz cada vez es mayor y va a seguir siendo cada vez mayor, ¿no? Otro dispositivo de consumo de audio puro, ¿no? Los coches conectados, da igual que sea por Bluetooth o que lo traiga directamente, pero tienen enseguida la conexión del audio, ¿no? Y muy importante, ¿cuál ha sido el artículo de consumo de electrónica más vendido, creo que en los 2 últimos años, aparte de los teléfonos? Los auriculares, ¿no? Todo el mundo tiene, ¿no? Y es nuevamente una manera de consumir audio, ¿no? También aparte vídeo, pero audio básicamente, ¿no? Por lo tanto, creo que todo ese despliegue de dispositivos lo que hace es multiplicar las oportunidades que tenemos de llegar a nuestros usuarios, ¿no? Es una razón para mí importante. Segundo, lo estábamos hablando, la digitalización nos permite formatear de muchas maneras el mismo contenido, ¿no? Yo te puedo partir un programa que no te vas a escuchar porque a lo mejor dura 6 horas, pero el trocito que te corto de historia, pues te lo consumes en otro momento, o larguero, como decías, en el metro, ¿no? Por lo tanto, esa variabilidad que nos dan los formatos y adaptación a los momentos de consumo del usuario, creo que es otra palanca que suma claramente, ¿no? Tercero, una cosa muy importante que está ocurriendo es que el mundo lo están tomando los asistentes de voz, ¿no? Siri, Alexa, Google Assistant, y qué funcionan
a través de audio. Por lo tanto, cuando tú le preguntas algo, normalmente lo que te responde es audio, ¿no? Por lo tanto, otra fuente clara más de empuje de nuestro negocio, ¿no? Y lo último, que podía ser una traba anteriormente, es las comunicaciones. Pues las redes de Wi-Fi, las tarifas planas de datos, los despliegues de 4G y ya llega el 5G. Todo eso en el fondo son autopistas a través del cual el audio viajará de una manera mucho más ágil, más rápida y más barata, ¿no? Y por lo tanto, creo sinceramente que por eso la tecnología y la digitalización son una oportunidad y están siéndolo para nosotros, ¿no? Lo que estos dos señores nos están diciendo finalmente es que lo fundamental para ellos es el expertise, el know-how en la producción de audio y que tienen estrategias multiplataformas y que llegan a través de diferentes formatos, de diferentes dispositivos, a través de diferentes canales de distribución, pero la esencia está en el audio. Un tema muy importante que tú mencionaste hace un momento, Ignacio, y que me gustaría retomar con los dos, es que a diferencia de otros medios, y le vamos a dedicar esto unos 4 o 5 minutos y luego procedemos con el último tema del cierre, si les parece, que la radio, a diferencia de otros medios, no separó lo digital de lo analógico, ¿no es cierto? Esto es muy importante, pero además tiene un correlato muy importante también con cómo se miden las audiencias. No se miden las audiencias de la misma manera en todos los medios de comunicación. ¿Cómo se miden en la radio? En la radio no es así en todo el planeta Tierra, pero en España, América Latina y en muchos países de Europa también lo es. Quiero decir, se utiliza el término de mindshare o recordación. Y lo que se trata de medir finalmente es la cuota de recordación, la cuota de recuerdo. Salen unos encuestadores cada X meses y entrevistan a este señor en la calle o a este que ha parado y le preguntan en el coche o en el supermercado, ¿ha escuchado usted radio el día de ayer? La siguiente pregunta, ¿qué radio ha escuchado? ¿Qué programa y en qué horario? Y van, y al final terminan preguntándole, ¿y cómo lo he escuchado? ¿Lo he escuchado en el coche? ¿Lo he escuchado en la casa? ¿Lo he escuchado? ¿Dónde lo he escuchado? ¿No? En su teléfono móvil. Esta manera, esta metodología para medir, lo que está haciendo en el fondo es agregar consumos de audio que le llegan a la gente a través de diferentes dispositivos y canales de distribución. Esto es fantástico, porque luego esto llega a la industria, sean los anunciantes, las agencias de medios, los propios medios de comunicación, y está todo agregado. Es decir, estábamos hablando de que caían ciertos oyentes analógicos, pero que crecen otros oyentes digitales, unos con unas edades y características, otros con otras, pero que van agregados. Y esto es fantástico porque además se paga lo mismo por un usuario que lo escucha en el auto o el que lo escucha por aquí, en el teléfono móvil. Y esa es una gran diferencia a cómo funciona un periódico y lo que cobra por la publicidad en papel versus la publicidad digital o la televisión, lo que cobra por la publicidad en la televisión versus el vídeo que utilizan en otras plataformas, ¿no? ¿Cómo ven el impacto de la medición de esta metodología? Llámese en Colombia, aquí EGM, en Colombia, ECAR, etcétera. Hay diferentes, pero son en esencia las mismas metodologías. Correcto. Bueno, ahí hay que hacer también una importante mención, y es que en la medida que vamos viendo los procesos de digitalización, ¿sí? También el mundo de la medición de las audiencias va a tener que evolucionar, porque ¿qué es lo que pasa? Y de hecho yo grabé con un especialista europeo en mediciones de audiencias, grabé un episodio justamente a principios de este año para que explicara cómo se mide. Claro, esto es básicamente la recordación de marca, con lo cual ahí tenemos una parte muy, digamos, muy positiva, sobre todo para aquellas marcas de radio que tienen la capacidad, por ejemplo, de hacer mucho marketing, ¿sí? O sea, si yo hago mucho marketing, entonces el efecto de la recordación de marca va a ser, ahora,
¿podemos saber a ciencia cierta cuánta gente está escuchando la radio con este sistema? O sea, objetivamente no lo podemos saber. O sea, es una proyección y es un cálculo. Vamos a poner un ejemplo. En Perú se hacen aproximadamente 5.100 encuestas, ¿sí? Pero el propio estudio muestra que casi el 40% de la gente, por lo menos en la época que yo estaba, no respondía a la encuesta. Entonces, claro, la muestra de los 5.000 y pico terminaba quedando en 2.700 personas para hacer una proyección nacional de consumo de radio basada esencialmente en la recordación de marca. Entonces, claro, si uno es una marca muy potente y que hace además marketing y que tiene la capacidad, digamos, de que la gente lo tenga uno en el top of mind, también puede pasar. Digo, yo vivo en Argentina y de repente por ahí no escucho radio y viene alguien y me pregunta, ¿usted qué radio escucha? Y digo, Mitre. ¿Por qué? Porque es la marca más conocida, ¿no? Entonces, ahí hay un punto en el cual los propios, digamos, los propios que trabajamos en el mundo de la radio, también decimos, son importantes las mediciones, les prestamos atención, el mercado publicitario se rige por las mediciones, pero también es cierto que la medición tiene que encontrar, ¿sí?, nuevas metodologías. Hoy se habla, hay dos formas, que es, digamos, el sistema activo, que es la pregunta a la gente, y hay uno que son sistemas pasivos, que mediante relojes o en los teléfonos celulares se instalan unas aplicaciones, esto para contarle un poquito a la gente cómo se mide la radio, se instalan unas aplicaciones que van escuchando lo que está pasando alrededor. Entonces yo me subo a un taxi con mi teléfono celular, el taxista está escuchando la radio, entonces el teléfono celular capta eso, manda la data, y ahí van identificando, o sea, las dos funcionan, ninguna es perfecta, lo dice cualquier experto. Ahora bien, ¿dónde vamos a tener el gran cambio, Andrés? En la medida que continúe profundizándose el consumo del contenido de radio en formato digital. Les voy a contar un dato del gobierno británico. Las personas que tienen en su casa un smart speaker, ¿sí?, que ya es una población importante en el Reino Unido, han detectado en un estudio hecho con todas las radios, con todas las consultoras, con el Rajar, que es el que mide las audiencias de radio, que en las casas donde hay personas que rondan los 50 años, el 70% de las personas que tienen un smart speaker, lo primero que pide es, quiero escuchar la radio. Entonces, este es un dato, por eso yo, y acá lo sugiero, si nos está mirando gente de radio, queremos hacerle un bien a la radio, no paguemos la cuenta de la luz y la boleta de gas o el teléfono, regalemos smart speakers, porque esa es la próxima radio. O sea, regalemos todos los días 1 o 2 smart speakers a nuestros oyentes y digámosles, escúchennos a través del smart speaker cuando están en su casa. Entonces, si tienen la suerte de poner una casa domótica para que prenda la luz o que prenda el café, que también diga, quiero escuchar la radio. Entonces, ahí tenemos un gran dispositivo que es el gran socio de la radio, es el smart speaker. Entonces le digo a todas las radios, regalemos smart speakers a nuestros oyentes que nos van a escuchar por ahí. Gracias, Jorge. Y para terminar, cambiando de tercio también con Ignacio, la relación, me pasan una pregunta aquí sobre la relación entre radios, más bien destacan la palabra instituciones, como Caracol Radio, como RCN Radio, como RPP, como la cadena SER, que son instituciones importantes para las sociedades en las que vivimos, para el funcionamiento del propio sistema democrático. ¿Cómo se interrelacionan con las redes sociales? ¿Compiten, se complementan, etcétera? El rigor de estas radios muchas veces contrasta con cómo la gente se informa, entre comillas, por las redes sociales, ¿no es cierto? ¿Cómo ves eso tú, esta relación con las redes? Mira, es importante, y esto ocurre no solo en España, sino en toda Europa, en todos los últimos estudios que hay de medios a nivel europeo, la radio sale consistentemente como el medio más creíble de todos los medios que hay ahora mismo, delante de la televisión, de la prensa y, por supuesto, de las redes sociales, de los medios digitales, ¿no? Entonces,
nuevamente creo que la marca es la que en el fondo tiene que ser el garante, ¿no? de esa calidad y de esa fiabilidad de los contenidos y de los mensajes que estás trasladando, o de la información o del entretenimiento que estás trasladando, independientemente de dónde estés, ¿no? Las redes sociales son una oportunidad y de hecho nosotros transformamos los contenidos para todas las redes sociales. O sea, ya hablamos de redes sociales de primera generación, que son Twitter y Facebook, y ahora estamos metidos, donde ya, bueno, pues llevamos muchos años metidos, ya, bueno, muchos años, los que llevamos, que no son tantos en verdad, pero tenemos, pues en los deportes, el humor, pues tenemos canales abiertos en Twitch, en TikTok, por supuesto en Instagram, ¿no? Y por lo tanto, nuevamente vuelvo a incidir en eso, que lo importante es que tu marca sea un garante, un sello de garantía de calidad, de que los contenidos que estás escuchando son fiables, ¿no? Que de verdad es una de las grandes pandemias o dramas de los medios de comunicación y las sociedades actuales, como se ha visto, son el tema de las fake news, ¿no? Y el daño que están haciendo a las democracias, a las sociedades y a todo, ¿no? Por lo tanto, creo que nuestra labor ahí sigue siendo importante y es importante que estemos en todos esos entornos también. Quiero agradecerle a Jorge Haley y a Ignacio Soto esta magnífica y deliciosa sesión que nos han permitido disfrutar. Como habrán podido ver, tienen una amplísima trayectoria y eso se ha notado en el rico diálogo que hemos podido disfrutar el día de hoy. Muchas gracias a todos.